si juntas las dos, nace el amor por el vino. Hemos recorrido Chile durante las últimas semanas conociéndolo y descubriéndolo todo, aprendiendo que el mundo de los vinos está abierto para ti, que tú puedes verlo y tomarlo como prefieras, del modo sencillo que requieren los sentidos o del modo más complejo que demanda la razón. Ambas percepciones son tan hermosas como válidas. Eso nos ha quedado bastante claro. Los chilenos, hace poco hablaba con un amigo que es de Chile, un chef, y me decía que realmente la comida típica de acá no es tanto la comida de mar, sino que también están más tirados hacia el lado de los anticuchos y las carnes y cosas así. Mucha carne. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Bueno, son los vecinos argentinos. Tienen buena carne, por lo tanto traemos buena carne acá de Argentina, Uruguay, también de Brasil, y los chilenos somos muy de asado o barbecue, como le dicen los gringos, en la casa, juntar a la familia, a los amigos, juntarse alrededor de una buena parrilla con carne y embutidos, salchichas, longaniza. Ahora estaba hablando con don Carlos Cociño y él me habla también de que cuando empieza Chile a sacar sus vinos hacia el exterior, cuando empieza a exportarlos, es porque hubo una baja impresionante en el consumo interno. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que catapultó pues las exportaciones y qué era lo que estaba viviendo el pueblo chileno como para decir que de buenas a primeras dejaron de consumir vino como lo hacían antes? Difícil pregunta me hace, yo no consumía vino en esa época. Yo soy de las preguntas difíciles. Sí, mira, no sé, la verdad es que en esa época en Chile más bien se vendía un vino que era un vino muy común, un vino país, y empieza a haber un cambio en la forma de vinificar. Había muy pocas viñas de alta calidad. Cousiño Macul, viñas antiguas como Errázuriz, Conchitoro, Santa Rita y algunas más, Undurraga, Santa Carolina, eran las pocas que habían. El chileno consumía gran parte de ese vino, pero evidentemente cuando empieza a crecer y a haber más necesidad, se presenta la oportunidad de exportar el vino y principalmente la viña decide enfocarse en los mercados latinoamericanos. También un dato a agregar a eso, pero que quizás vino bastante posterior, es que Chile, al igual que otros países, tiene una apertura hacia el mundo y empiezan a aparecer otro tipo de productos alcohólicos. Empieza a aparecer la cerveza, por ejemplo, en mayor volumen, que quizás en ese entonces en Chile no se producía tan masivamente, y luego ya viniendo más hacia los 90, con la apertura económica aparece el vodka, el whisky, el ron, y obviamente que hay mayor alternativa de productos alcohólicos para consumir, y eso inevitablemente produce una sustitución en los consumidores mismos, pasan de tomar un producto a tomar otro. Claro. Y creo que también obviamente que viene posteriormente con la entrada, y eso le ocurre a todos los países que son productores de alguna bebida alcohólica. Al abrir sus fronteras a otros productos, su consumo local tendería a caer. Si nos remontamos a los años 70, 75, hay que recordar que hubo en Chile en esa época una crisis importante. Salimos de un gobierno Allende en que fue intervenido por el gobierno militar, y ahí se produce todo un cambio, y el gobierno militar con Pinochet empiezan a fomentar todo lo que es exportación con un equipo económico que lo asesoraba importante, y ahí viene un boom a todo el sector exportador, no solamente el vino, sino que también en otros rubros de la economía. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 30 de 1986. Uno de los vinos recomendados en la Cava del Turco y de los vinos rosados más vendidos es la Consulta Rosé, elaborado a través de Malbec. La variedad Malbec originaria de Cahors en Francia, en la región de Burdeos, se utilizaba específicamente para darle color a los grandes vinos de ensamble de esa época. Y en 1855 la llevaron a Argentina, y ahí evolucionó por el tema del clima, por el tema, lógicamente, de los suelos. Y hoy en día es la cepa emblemática de los argentinos. La variedad Malbec, quería decir la palabra en francés, mala boca, pero hoy en día es una de las cepas de más crecimiento en el mercado mundial, especialmente en los mercados de Estados Unidos e Inglaterra.
El rosado de Malbec, lógicamente viene a través de un leve paso por la piel de la uva Malbec, alrededor de unas 12, 14 horas, haciendo un pequeño sangrado, elaborado todo en fermentación en acero inoxidable, y una parte del vino, lógicamente lo pasan alrededor de 20 días por barrica de roble francés para un toquecito de notas de madera. Este vino rosado, Malbec de la Consulta, es ideal hoy en día para hacer maridaje con pescados como el salmón, para hacer maridaje con quesos jóvenes y para hacer maridaje lógicamente con algo de la cocina asiática que está tan de moda hoy en el mercado en Colombia, como los arroces orientales, el sushi. Para los 6 televidentes que nos den respuesta a la siguiente pregunta, podrán reclamar una botella de vino en cualquiera de las tiendas de licores. ¿Cuál es la uva emblemática de la región de La Rioja y Ribera del Duero en España? El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 30 de 1986. Vuelven en el año 1863, año muy importante para el vino en Europa. Aparece esta plaga de nombre filoxera, la cual comienza a comer todas las plantaciones de vino. Fue terrible. Ese bicho, esa plaga mundial, no llega a nuestro país gracias a nuestra protección natural, la cordillera de los Andes, este cordón montañoso que nos protegió. El Antártida por el sur, Océano Pacífico muy frío y el desierto de Atacama el más seco del mundo. Estamos en un circuito donde nos protegemos naturalmente. Tiempo después de la llegada de doña Isidora Goyenechea, don Luis Cousiño, el fundador don Matías Cousiño muere de 53 años y es su hijo que tiene que hacerse a cargo de los negocios de la familia, la minería y la viña. Tiempo después, lamentablemente, don Luis Cousiño nos deja, muere muy joven, de 38 años, por una tuberculosis. Y es doña Isidora Goyenechea que tiene que hacerse cargo de todo. En un país bastante machista, en un principio fue difícil para ella. Ella trajo la primera hidroeléctrica a Sudamérica y así se fue ganando un respeto. De la mano de esto empezó a construir el centro de Santiago. Parque O'Higgins, antiguamente Parque Cousiño, ahora es del Estado. Palacio Cousiño, donde ella antiguamente vivía, ahora es un museo donde encontramos el primer ascensor de Chile. Y así hizo esta magnífica construcción, muy estilo neoclásica francesa. Nuestro arquitecto de nombre Guillermo Renner, francés, fue el encargado de hacer toda esta belleza. No había maquinaria en la época, retroexcavadora no. Sí, mucha mano de obra criolla e indígena para trabajar acá. Estos puentes que ustedes pueden ver en los cielos son los encargados de esperar estas cosechas que venían del campo. Todos los suelos venían por líneas de trenes. El tren, al igual que la minería, era el que nos ayudaba a traer la uva del campo. La uva, recuerden, pisada y amasada, llegaba lista para que los hombres en estos puentes, con cuerdas y mucha fuerza, tiraran por encima a estos toneles. 32.500 litros por cada uno, donde solamente hablábamos de vino blanco o de vino tinto. Mucha cantidad y poca calidad para la época del 1900. Por favor. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 30 de 1986. Las dos, nace el amor por el vino. Para comunicarte con la producción de Mundo Divino y enviar tus preguntas y sugerencias, puedes escribirnos a mundodivinotv@gmail.com o unirte a nuestros grupos en Facebook y Twitter. También puedes consultar nuestra página web www.mundodivino.tv, en donde podrás encontrarlo todo sobre el maravilloso mundo de los vinos. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Siempre se ha dicho que para que exista un verdadero conocimiento sobre cualquier tema que decidamos abordar, tiene que haber un profundo conocimiento de sus raíces, razón por la cual hemos iniciado este nuevo viaje al corazón de los licores que han construido también la historia de nuestra tierra. Germán, cuando hablamos de aguardiente, esa es una duda que yo siempre he tenido. ¿Realmente es una bebida
totalmente colombiana, porque uno encuentra aguardientes en muchos lugares del mundo, pero el aguardiente como tal que tenemos acá es netamente de nuestra patria. Sí, es muy importante aclarar pues, que aguardiente es una palabra genérica que se usa en todo el mundo, pero sobre todo en los países latinoamericanos, para denominar una bebida que ha sido destilada de los jugos de la caña. Es decir, al ron, por ejemplo, recién destilado en algunas partes de Centroamérica y las islas del Caribe donde se habla español, se le dice aguardiente, pero en algunos países como en el nuestro, nosotros decimos a un ron recién destilado, tafia de ron. Tafia de ron. Aguardiente es una palabra genérica para designar una bebida que ha sido destilada a partir de jugos de la caña. Más o menos en los años 800, el emperador Carlomagno incluso reconocía ya todas las propiedades estimulantes que tenía el anís. Al anís incluso se le viene la palabra griega anisemi, que quiere decir excitar. El anís es el componente esencial del aguardiente, porque es el que le va a dar las características propias a ese licor. El alcohol va a tener las propiedades propias, o va a tener las propiedades inherentes al alcohol, lo que tiene que ver con la excitación alcohólica en el sistema nervioso central, pero adicional a eso, las esencias de anís, los extractos de anís, van a influir en gran medida en las características y en las diferencias particulares que tiene un aguardiente. Es decir, un aguardiente es básicamente un alcohol destilado de los jugos de la caña con un poco de azúcar y con extractos de esencias de anís. ¿Cuál es la razón por la cual el aguardiente lleva azúcar y la razón por la cual ahora decidieron quitarla? Es decir, ¿cambia mucho en el sabor? ¿Realmente el azúcar se siente demasiado en el aguardiente? Mira, hay licores anisados o aguardientes anisados que son secos, semisecos e incluso pues ya los que ya llamamos dulzones, que son muy ricos en azúcar. El aguardiente seco no contiene ningún tipo de azúcar o se considera por debajo de una cantidad de gramos por litro diluidos en ese licor. El semiseco tiene una cantidad de azúcar contenida y el dulce, el aguardiente ya dulce, tiene un componente de azúcar muy elevado. El aguardiente en esto se puede considerar como un aguardiente semiseco. ¿Por qué? Viene nuestra tradición de anisar esos licores que han sido, o esos alcoholes que han sido destilados a partir de los jugos de la caña. Entonces lo que hacemos nosotros es a ese jugo de la caña destilado adicionarle unas goticas por litro, las que son de nuestra formulación, para darle ese toque de anís y hacer de ese licor un licor un poco más animado, como lo explicaba ahorita, un poco más excitante para disfrutar de las fiestas y las celebraciones. Tiene que ver obviamente también con, esto va cambiando en el tiempo, va cambiando la forma de hacer vino, la tecnología. En los 80 empieza a haber un cambio, la segunda mitad de los años 80 empieza a haber un cambio tecnológico importante en Chile en términos de la forma de hacer el vino y eso empieza a gatillar calidades distintas, con el tiempo empieza a aparecer también más diversidad, mayor cantidad de cepas, el mundo también, el consumidor empieza a evolucionar, adquieren más importancia los sommeliers hoy día son importantes, son los que recomiendan el vino, son los que influyen, son los que están detrás de la recomendación de qué maridar con qué. El vino y el hombre son tan parecidos, por no decir que son idénticos. El vino nace de la tierra, al igual que el hombre que abre sus ojos al mundo como parte del racimo que cuelga de uno de los tantos brazos del gran dador de vida, de Dios, de la naturaleza, como tú le quieras llamar, y su forma última depende de la educación, de lo que aprende en el camino, de la experiencia, de lo que le aporta la vida misma como aporta sentido la barrica a la vid. Al final, el vino es el resultado de las acciones como resulta también el espíritu de cada hombre, tan distinto uno del otro. Solo eso queda, el resultado de las acciones. Después de la muerte, el hombre se vuelve aire y la uva se transforma en vino, pero el camino recorrido hasta llegar a la garganta de Dios ha sido el mismo. Feliz noche y dulces sueños. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor